Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 14 de abril del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Moisés, un siervo humilde. Moisés fue acunado por un pueblo opulente, es decir, vivían en la abundancia, en la riqueza y les sobraban los bienes, por lo cual eso no los hacía nada humildes, sino soberbios, orgullosos. En ese medio ambiente se desarrolló Moisés. Sin embargo, Moisés no se dejó arrastrar por esa actitud, por esa influencia pecaminosa. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y hechos. Una vida de poder, riqueza y popularidad eran suyas, pero Moisés eligió algo muy diferente. No tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Como hemos dicho, la vida de Moisés fue dividida en tres partes, en tres secciones. Ya lo hemos mencionado anteriormente en otras ocasiones, porque cada una de ellas nos presenta un perfil importante de Moisés y nos da una lección también muy importante. Aunque Moisés en algún momento en su primera etapa de la vida actuó por impulso propio cuando asesinó al egipcio por defender a sus hermanos hebreos, en su segunda etapa, note bien, desaprendió todo lo que le afectaba y aprendió la lección de la humildad. Allí aprendió a poner a un lado el orgullo de su autosuficiencia, y ya en la tercera etapa de su vida pudo manifestar plenamente una vida de humildad. Y la Biblia declara algo muy importante respecto a Moisés: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés llegó a convertirse en una persona muy humilde. Se caracterizó por una vida de humildad y mansedumbre. La historia de Moisés se hubiera escrito totalmente diferente, note bien, si con la ayuda del Señor no hubiera vencido el orgullo. De igual manera, nuestra historia sería extraordinaria si nos ponemos en las manos de Dios para vencer el orgullo. Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida. Recibió la disciplina esencial para su realización. El Señor lo estaba preparando en ese lugar. Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar: las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo, y hasta cierto punto habían amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios, note bien, podían hacer desaparecer esas impresiones. Exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte, renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas. Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, note bien, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo, note bien, y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder.
Allí fueron barridos su orgullo, note bien, y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y sin embargo, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. Moisés había sido instruido durante el galardón, tocante al galardón final que será dado a la humanidad y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el cual la ganancia mundanal se hundía en su propia insignificancia. El magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirle, note bien, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo, que en su reino, que no tendrá mancha de pecado, vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Queridos amigos y hermanos, Moisés, con la ayuda de Dios, no hubiera vencido el orgullo. Para Moisés no hubiera habido, si Moisés con la ayuda de Dios no hubiera vencido el orgullo, para Moisés no hubiera habido zarza ardiendo, no hubiera habido plagas, éxodo, el cruce del Mar Rojo, su recorrido por el desierto, el milagro del maná durante 40 años, la comunicación con Dios sin intercesor, sin intermediario, la entrega de las 2 tablas de piedra de zafiro de su santa ley. Sin embargo, debido a que venció el orgullo, el Señor lo usó como bendición para su pueblo. Y ahora, ¿cuál será la historia nuestra cuando hayamos vencido el orgullo? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.